presidente Martín Vizcarra quiso enfatizar hoy que la educación será una de las preocupaciones primordiales de su gobierno y realizó una visita sorpresa al emblemático colegio Melitón Carvajal. Por otro lado, se produjeron ya algunos cambios en el personal de Palacio y los nombres para el nuevo gabinete empiezan a ser materia de especulaciones y comentarios. El Poder Judicial dispuso 18 meses de impedimento de salida del país para el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La medida se conoció luego de que el Ministerio Público allanara las viviendas del exmandatario en San Isidro y Cieneguilla. Y Kenji Fujimori deberá responder en calidad de testigo ante la Fiscalía con relación a los aportes a la campaña presidencial de su hermana Keiko en el 2011. La citación, a cargo del fiscal José Domingo Pérez, es para el viernes 6 de abril y se da en el contexto de la investigación sobre el presunto delito de lavado de activos en la mencionada campaña. A través de su cuenta de Twitter, el expresidente Humala solicitó al Tribunal Constitucional resolver en el más breve tiempo posible el habeas corpus que interpuso. Por otro lado, la defensa del expresidente Toledo presentó un habeas corpus para anular el pedido de extradición que pesa sobre él. Para estar al día con la información nacional e internacional, usted puede seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a una nueva semana informativa aquí en Portada. Verónica, ¿cmo estás? ¿Qué pasará esta semana? ¿Qué tal, Mario? Bien. Bueno, vamos a presentar a nuestros invitados, a ver si de repente tienen una idea más o menos de qué es lo que podría suceder. Le damos la bienvenida al doctor Natal Emprimo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Abogado, y César Campos, analista político colega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Pues bien, hoy día el presidente Vizcarra empezó su trajín como mandatario precisamente, y probablemente con el afán de dejar en claro que la educación va a ser una de las preocupaciones centrales de su gobierno, hizo una visita inopinada al colegio Melitón Carvajal. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente desde detrás de las rejas de este colegio. El problema de una puede dar una solución integral, y por eso ayer estuve en un hospital, hoy día estoy en una institución educativa de características grandes. Aquí hay más o menos 2.000 alumnos, y entonces los problemas de aquí son los problemas de una institución educativa en Ayacucho o quizás en Iquitos. Aprender rápidamente. Dijimos 10 días, hay que ir contando y en 10 días lo tendremos. 10 días desde que juramentamos. Así que vamos a tener tiempo de hablar mucho, pero ahora estamos empezando a trabajar. Presidente, ¿ya ha pensado quién podría ser su ministro de Educación, ya que usted tiene una buena imagen como educador? Pero todavía no quisiera adelantar. Nosotros a los 10 días el listado completo. Muchas gracias, saludos, que le vaya bien. Chau, chau, besotes. Un poquito hay que responder a los periodistas, claro, porque todos estamos expectantes, pero en realidad no dijo nada. Y lo que todo el mundo quiere preguntarle es por el nuevo gabinete, pero le ha dicho 10 días y faltan 7 todavía, ¿no? 8 dijo. Dijo 10. Dijo 10 y ahí mismo dijo, ya pasaron 2. Ya pasaron 2, sí, La claro. presentación 10 días, claro. Sí. Faltan 8 porque han pasado. O sea, esto va a ser que en Semana Santa, Más de la Semana Santa. lunes, martes. Por favor, déjennos un poquito descansar, señor. Fines de semana complicados. Bueno, estuvo el señor Villanueva En Palacio. en Palacio de Gobierno. ¿Ustedes qué creen? ¿Que ya es de todas maneras? Quería un poquito mal el señor Villanueva, creo, ¿no? Luego Después de haber dicho que de ninguna manera. No. Sí. Pues no hemos visto eso tantas veces acá. Pero suele ser una persona seria, Villanueva, ¿no? Sí, así es. ¿Qué dicen nuestros invitados? ¿Qué dice doctora Emprimo? Yo creo que a mí me parece interesante e importante que el nuevo presidente ponga énfasis de forma reiterada en el tema educativo, ¿no? Sí, que claro. creo que es un gran déficit de nuestro país. Ahora, me parece normal que en 10 días él pueda presentar ya, como ha dicho, un gabinete con la lista completa, pero sí creo que sería positivo que por lo menos vaya adelantando quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Porque eso genera, diríamos, ya más o menos, da luces y creo que es bueno, ¿no? Yo no sé, pues,
si las visitas que ha hecho el señor Villanueva al Palacio de Gobierno responden a eso, responden cuestiones de corte, digamos, protocolar, de amistad, de salud. Yo creo que todavía está todo muy crudo, porque entiendo que inclusive el presidente Vizcarra iba a hacer una suerte de ronda, ¿no?, con diversos grupos políticos, un poco a sondear el panorama, ¿no? Así que yo diría que todavía el tema está un poco crudo y él no ha adelantado tampoco nada, ¿no?, porque no ha dado ninguna seña de quién podría ser. No, él ha dicho que faltan los días que faltan y que va a dar la lista completa. No, pero me refiero al presidente del Consejo de Ministros. O sea, Sí. no ha adelantado ninguna... No, la lista completa incluye pues el presidente del Consejo de Pero Ministros. dicen que sería mejor adelantar. Porque constitucionalmente lo que ocurre es que el presidente de la República En coordinación. nombra al presidente del Consejo de Ministros y el presidente del Consejo de Ministros es el que le proporciona alternativas de llenar el gabinete. Ese es el esquema constitucional. Sí. O sea, no es que él nombra a todos a la vez, sino que el presidente del Consejo de Ministros es el que le da las alternativas de conformación del gabinete, ¿no? Entonces, sería positivo que por lo menos respecto a del presidente del Consejo de Ministros se fuera adelantando algo, ¿no? Pero en todo caso, yo diría que hay que tampoco empujarlo al presidente y hay que darle sus tiempos para que con tranquilidad, diríamos que plantee pues, el gabinete que crea más conveniente. No parece ser una persona que se deje empujar, porque a propósito de si iba a renunciar o no iba a renunciar, si respaldaba o no respaldaba la situación de No, ahí tuvo una muy buena... Lo Sí, claro. quisieron llevar en pellones y él no dijo nada, ¿no? Yo quiero invitarlos a recordar que hace exactamente una semana este escenario no lo teníamos muy claro. No existía Kenji Videos o Keiko Videos, como lo llama ahora Kenji, o Mamani Videos, como lo quiere llamar también un sector de la gente. Y lo único que teníamos era la amenaza de la vacancia, que para todos nosotros, cálculos más o cálculos menos, lo veíamos también Incierto. con bastante dificultad. Parecía que no reunían los votos suficientes precisamente por la participación de los Avengers de Kenji. Los Kenji Videos que salen entre los días miércoles y jueves determina un cambio bastante dramático en la realidad nacional. Y por lo tanto, si hace una semana se precipitan todos los acontecimientos, ¿cómo no le vamos a dar 10 días al nuevo presidente, Claro. Martín Vizcarra, para que pueda seleccionar, como bien dice Natalia Primo, con mucha tranquilidad su gabinete? Ahora, yo sí quiero destacar la presencia del presidente en dos escenarios que me parece que determina cómo la política son gestos también, ¿no? Lo primero que hizo ha sido visitar el Hospital del Niño, mostrando una preocupación por el tema de la salud. Día ¿no es domingo, cierto? además. Día domingo, inopinadamente, porque aquí Sí. vale la pena resaltar lo que los colegas muy bien están también destacando, señalando de que son visitas inopinadas, es decir, no llama a prensa. Yo estoy persuadido de eso, de que no hubo convocatoria, la prensa se enteró que estaba en el Hospital del Niño, había él concurrido muy temprano, y el día de hoy igual, pareciera que todavía no se coordina muy bien un aviso a los medios de comunicación. O sea, el presidente no está teniendo ningún gesto espectacular, sino básicamente demostrar las preocupaciones centrales que va a tener por dos elementos. Ya Natalia habló de uno, la educación, y el otro es la salud, que es no solamente sensible a la población, sino también necesario de reformar, mejorar, optimizar a un grado donde además el ciudadano común y corriente cruza, ¿no es cierto?, esa vertiente del tema de la salud y el tema de la educación para todos nosotros. Y en tercer lugar, yo destaco la presencia de César Villanueva hoy en Palacio, porque recordemos que la única posibilidad que tuvo Villanueva de hacer una labor en el Poder Ejecutivo fue cuando resultó convocado por Ollantumala para presidir el Consejo de Ministros. Y a mi juicio fue objeto de un maltrato miserable, canalla, propiciado por la señora Nadine Heredia. Después vamos a conversar, por supuesto, sobre el tema de Ollanta y de Nadine. Adelanto que yo estoy a favor de que ya de una vez por todas los puedan liberar, porque efectivamente es absurdo tenerlos prisioneros sin que se les haya acusado, pero no hay que olvidar esta canallada que se le hizo a César Villanueva y que yo creo que merece una reivindicación. Villanueva es un hombre que ha demostrado al frente de la región San Martín no solamente una ecuanimidad durante todo su ejercicio, sino también una tarea muy constructiva. Pocas veces se recuerda que Villanueva hizo el primer esfuerzo de coexistencia de dos regiones, Amazonas y San Martín, como una mancomunidad regional. Luego lo siguieron Arequipa, lo han seguido otras localidades de nuestro país. Pero
Creo que eso por lo menos meritúa que el presidente Vizcarra le dé un espacio a Villanueva como una especie de consejero. Yo coincido con Natalia, a lo mejor ni termina siendo el presidente del Consejo de Ministros, pero creo que históricamente merecía una reivindicación. Me parece muy buena su presencia en Palacio, que él esté cerca a Vizcarra. Y en segundo lugar, que su aporte, su experiencia también pueda congeniar un poco con la línea de acción del presidente. También salió el nombre de la señora Yamila Sorio. Que ha rechazado. Sí. Ella desde un principio, yo vi su Twitter, señaló de que ella iba a cumplir hasta el último día con la presidencia regional de Arequipa y lo ha reiterado ya de manera verbal, diciendo que ella tiene un compromiso con los arequipeños y que no piensa dejar ese puesto. Lo que es serio, ¿no? Lo Porque cual es uno le serio. pide Me el parece voto a que la ella- gente Exacto. para gobernar una región. Yamila Osorio es una buena gobernadora, sin duda alguna, ¿no? Yo he tenido ocasión de estar en el Perumín del año pasado, indagando con la gente lo que piensa de ella y la consideran la mayoría por lo menos, una buena gestora, una buena administradora. De tal manera que quedará en el bolo luego de diciembre cuando termine su mandato, ¿no es cierto?, al frente de la región Claro, de porque Arequipa. como no hay reelección, Exacto. la verdad es que muchas autoridades regionales, de las rescatables, diríamos, ¿no? Va a estar, pues, diríamos, libres para poder asumir un cargo futuro, ¿no? Exactamente. Sí. Puede estar por eso en el futuro, ¿no? A partir de enero ya Yamila Osorio está desprendida de cualquier responsabilidad pública y podría ser convocada también por el presidente Vizcarra, ¿no? Ahora, durante los días previos a la llegada de Martín Vizcarra, muchos decían que ya tenía todo listo. Perdón, acá justo tenemos el tuit, a ver, nos pasa la producción. Sumemos esfuerzos para que este nuevo gobierno, eso ha sido el 23 de marzo. Exacto, ese fue el que yo vi. Sumen esfuerzos para que este nuevo gobierno, presidido por Martín Vizcarra, tenga éxito. Desde Arequipa seguiremos trabajando hasta el último día de nuestra gestión regional para seguir aportando a nuestro querido país. Exacto. Muy bien. Más claro ni el agua, ¿no? Desde Claro. Arequipa, o sea, al frente del gobierno regional de Arequipa. ¿no? Pero no, lo que les mencionaba es que antes se decía no, que ya Martín Vizcarra viene con su gabinete listo. Esto nos demuestra que no lo tenía listo. Bueno, No, pero tampoco era lógico nada. que lo tuviera listo, ¿no? Claro. A mí me parecería de muy mal gusto que, como bien ha dicho César, hace una semana teníamos un escenario totalmente distinto, ¿no? Incierto, además, ¿no? Incierto, porque Sobre la no se sabía vacancia. tampoco Claro. si habían o no los votos, ¿no? Pero era una alternativa. Sí, pero Hasta hace una semana remota, porque parecía que no, Claro. la vacancia no iban los de la vacancia no iban a conseguir los votos, pero podía ser Pero sería que... de muy mal gusto que, no habiéndose definido el tema, el vicepresidente esté, pues, habría sido, convocando gente, pues, Claro. viendo cómo lo va a reemplazar. Imagínate si eso inclusive se filtra. Sería una cosa, pues, de muy mala, diríamos, tradición y cultura política, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo que ha ocurrido y el desenlace, diríamos, violento, fruto principalmente de la difusión de los videos, a que también has hecho referencia, César, hace que un poco que, por más que en algún momento Vizcarra pudo haber pensado que este escenario era viable, no tuviera apalabrado personas para conformar el gabinete, ¿no? Sí. No, y agregando solamente una cosa muy pequeña, que demuestra además su talante y su perfil de ingeniero, por supuesto civil, el hecho que fije un plazo tan específico como 10 días, y cuando hoy día le preguntan, insistiendo obviamente, claro, como deben hacerlo los periodistas, dicen, nos faltan 8. Ya lo tenía Ni claro. siquiera puede Está decir, contando también. de repente son 7 o podría ser 6 días, no, él se ha fijado, ¿no? Una Y algo meta de más, 10 días, mira, y esos 10 días va a resolver. Fíjate, César, cuando él ha sido ministro de Transportes, los viceministros no eran de su entorno cercano. Era la señora Molinelli Ujú. y ¿quién estaba en comunicaciones? No recuerdo. No recuerdo, pero no eran su entorno. Él no los puso. No, No. entonces diríamos que me parece que despacio que estamos apurados, ¿no? Hay que filtrar bien Sí. a los candidatos que van a integrar este gabinete inicial de Vizcarra, ¿no? Quien también ha hablado es la ahora primera vicepresidente, porque ya no hay dos, sino hay presidente y primera vicepresidente, Mercedes Arauz, que ya no va a ser efectivamente presidente del Consejo de Ministros, sino Va a regresar al Congreso de la ha dicho República. que el presidente le ha pedido que la apoye en algunos temas,
desde el Congreso. O sea, en el Ejecutivo no va a estar. No, pues. No. Bueno, sería era complicado. materia de especulación también, ¿no? No. ¿Qué rol le iba a caber en el nuevo gobierno? ¿Tenemos sus declaraciones? A ver, por favor. Me ha pedido que lo colabore con él en algunos temas y lo apoye desde el Congreso, obviamente. Y vamos a hacer una transición tranquila y ordenada y deseándole todos los éxitos al nuevo presidente de la República. ¿Usted va a ocupar un próximo ministerio? No, en este momento él ha prometido un cambio total de gabinete y está en su derecho, es lo correcto, creo yo. Es un momento también que él está tomando sus decisiones y hemos conversado, como digo, él mismo me dice si tienes a un hombre de buena fe y yo también te contrasto nombres, pero nada, como siempre, como buenos colaboradores que siempre hemos sido, ¿no? ¿Le va a plantear propuestas de ministro? En realidad, más que eso es... ¿Una transición, dijo? Ya. No, como si fueran gobiernos diferentes. Sí, ¿no? pues, claro. O ella no fuera parte de, diríamos, no fuera vicepresidenta del actual presidente, ¿no? La doctora Arauz siempre se ha caracterizado a lo largo de su premierato por lo que yo llamé alguna vez en una columna publicada en Expreso de ser muy inspirada. Y te lo dije a ti creo también hace algunos meses. Y yo creo que espero, por lo menos confiando por supuesto en la buena fe con la que Mercedes Arauz ha conducido la presidencia del Consejo de Ministros, que ojalá el próximo premier no sea inspirado, no tiene que hablar como le vengan las cosas. Aquí estamos hablando de política. Y la política no es que choque con los sentimientos de uno, sino que uno tiene que ordenar los sentimientos para luego racionalizar, ¿no es cierto?, la expresión de lo que uno quiere o de lo que va a hacer. Incluso, como bien apuntamos, y eso nos causa, por supuesto, gracia cuando Mercedes Arauz habla de transición y todos nos quedamos impactados como que hemos cambiado de gobierno a gobierno. Transferencias de repente, de Claro, gabinete, hay formas ¿no? distintas Claro, probablemente sí. de expresarlo, ¿no? Hay otra cosa que está circulando en estas horas, que a mí me parece también que forma parte de alguna trampa que se le quiere tender a César Villanueva, en caso prosperase, yo no lo sé, no es ni mi deseo, ni tampoco el no deseo, esto de que sea presidente del Consejo de Ministros, pero algunos objetan de que como él fue el promotor de la vacancia de PPK, que se vería muy mal de que fuera y asumiera la presidencia del Consejo de Ministros, porque sería un ataque, agregarle una hostilidad más, ¿no es cierto?, a PPK. Y yo no lo veo de esa forma, sinceramente. Creo que Villanueva, que cumplió un papel además de respaldo a Pedro Pablo Kuczynski en la vacancia del 21 de diciembre, con una postura orgánica, explicó muy bien a lo largo de los otros meses que han pasado por qué razón él estaba, ¿no?, objetando en este momento a PPK, y no lo ha hecho de una manera personal. Yo en lo personal no creo que sea una... Que además ya ha dicho que no. No creo que sea un argumento. Pero eso a se lo que lo voy. decían desde que comenzó a, digamos, ser el coordinador de la iniciativa de la vacancia. Le decían, no, lo que pasa es que tú, como eres amigo... ¿Quieres? Sí. Claro. Pero más allá de eso, no creo que lo descalifique por el hecho de haber sido, como tantos otros, como todas las bancadas opuestas, por supuesto, adversarias de Peruanos por el Cambio, que motivaron el intento de vacancia de la segunda vacancia. Solamente declaró para Perú 21 César Villanueva después de haber estado en Palacio. No sé si ya tenemos la claqueta con esas declaraciones. Ahí está. César Villanueva, vocero de Alianza para el Progreso, dice: congresista, su nombre es mencionado como posible carta para el premierato. Hay como 7 listas que salen, responde él, sonrisas. Pero esto coincide con su presencia hoy en Palacio de Gobierno. Bueno, fui a saludar al presidente. Continúa. ¿Lo han invitado al gabinete? ¿Conversaron sobre eso? No hemos conversado todavía nada de eso. Todavía. Fui a saludarlo simplemente. ¿Usted estaría dispuesto a integrar el gabinete si es convocado? No hemos conversado sobre eso. Cuando conversemos sobre eso, se lo diré. Bueno, es evidente, bastante inverosímil que no hayan abordado el tema, ¿no? Claro. ¿De qué han podido hablar? No, Sí. y es evidente que aceptaría. Claro. Porque Sí, bueno, ese también todavía- entre líneas, sí, todavía no hemos conversado. Claro. Ha cambiado Sí. mucho su respuesta, ¿no? La semana pasada era no, nadie me ha ofrecido nada. Y hoy es bueno, vamos a ver. Lo que paso a decía paso, exactamente poco a era poco. no pretendo ser presidente del Consejo de Ministros, cuando le imputaban la intencionalidad de promover la vacancia porque quería ser titular del Consejo de Ministros. Él lo negaba, él decía, no es eso lo que me está motivando a promover la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski. Ahora efectivamente, por lo que traducimos sus palabras, el escenario, Natalia, ha cambiado, ¿no? Porque él dice, todavía Claro, no hemos sí. conversado, quiere decir que deja abierta la puerta para conversar, evidentemente tratar.
pero yo me auno a lo que piensa también Natalia, que es imposible que no hayan hablado el día de hoy del cambio ministerial. Pues, es absurdo que no lo hayan tratado, ¿no? Es como cuando esos políticos, ¿y usted va a postular? No, yo todavía no pienso en eso, ¿no? Sí. Estoy todavía pensando en la responsabilidad que tengo. Sí. Tiempo al tiempo. No es verosímil y faltan 3 meses para la... No está en mi agenda. No, sí, bueno, ya no está en mi agenda. Yala. Esa es muy buena, Yala. No, pero ya el tema de las agendas está pues mal visto. Sí, mejor decir. Claro, esa frase que ha sido desechada. Bien. Eso es verdad. Bueno, vamos a ver qué es lo que han opinado otros políticos. Tenemos declaraciones de Héctor Becerril, que más bien él se ha dicho que también le parecería espectacular. ¿Podemos escuchar, por favor, a el miembro de la bancada de Fuerza Popular, Héctor Becerril? Vocero alterno, así es. En total libertad para que Martín Vizcarra elija en realidad a quienes él crea conveniente y en quienes él va a soportar su gobierno. Yo no creo que sea bueno que nosotros como congresistas, que tiene este perfil, el otro perfil, que sea este partido, que no sea acá. No, ahí va el momento de lo que decida Vizcarra, hay que apoyarlo. Y hay que apoyarlo en forma sincera, en forma real, en forma directa. Eso nos corresponde hacer acá desde el Parlamento. Fernando Rategui, ¿no le molestaría a nivel personal que alguien de Fuerza Popular forme parte de la gabinete? Es su punto de vista, sin embargo, yo creo que nosotros debemos seguir siendo una oposición responsable y que ya alguien del partido esté en el gobierno, ya es parte de ser un... Hay que apoyarlo, dijo. Eso era inverosímil en otro contexto político. Claro, gobierno. Sobre todo por la forma como Becerril ha sido un vocero bastante agresivo, ¿no?, contra el gobierno, pero ya sabemos que las circunstancias han cambiado y el clima y la atmósfera, ¿no es cierto?, que ha creado no solo el discurso de Vizcarra, sino los gestos de Vizcarra y el apoyo que ha recibido de todos los líderes políticos, incluida Keiko Fujimori. Y la tranquilidad con la cual se ha aceptado el tema, ¿no? Es cierto, o sea, es un respiro. Exacto, es que hemos vivido además un enfrentamiento fuerte y duro, ¿no? Y yo también siento que este señor ha venido como que a tranquilizarnos, todos tranquilos y todos estábamos así con ganas de tirarnos encima, ¿no? De comer sangre y de pronto nos ha calmado a todos. Es que frente a la incertidumbre, exacto, ¿no?, el tema se ha resuelto en paz. Además, por favor, ¿qué va a decir ahora Pedro Pablo Kuczynski? ¿Con qué saldrá? También era como, ¿qué va a decir? ¿Qué va a hacer, no? En cambio ahora el señor Vizcarra como que nos ha calmado a todos, nos ha puesto un par, un ratito. Es que hay liderazgos que en la política se afirman no porque tenemos que estar de acuerdo permanentemente con el presidente, pero es un liderazgo que todos lo aceptamos, lo admitimos, decimos al final de cuentas el presidente de la República es una magistratura, es una dignidad, además producto del voto popular, ¿cómo no la vamos a respetar? Trátese de quien se trate. Pero cuando ya incluso no solo los políticos, la ciudadanía pierde respeto por su presidente, como ha ocurrido con PPK, como consecuencia de sus propios gestos y actitudes, evidentemente, un liderazgo de esta naturaleza va a inspirar mucho más. Yo creo que la imagen que te proyecta Vizcarra es de un hombre humilde, de un hombre bueno, ¿no? Sí, esa es la imagen que te proyecta, ¿no? Exacto. Entonces, no, lo ves ausente de ambición, ¿no lo ves? De lascivia por el poder, digamos. Esa es la impresión que... Y todo el currículum de él, todo lo que los programas de televisión este fin de semana han hablado de Vizcarra, tiene una perfecta cohesión familiar, por ejemplo. Hay valores, cosas que detrás de cada mensaje... Y dijo que no iba a postular a la reelección del gobierno regional en Moquegua cuando podía hacerlo, y cumplió, cosa que es inédita en la política peruana, ¿no? Después de haber convertido a Moquegua en una de las regiones más competitivas del Perú, ¿no?, por los indicadores de salud, el trato con la inversión minera. A mí, sobre todo, me valoro mucho eso porque teniendo el canon hay un mensaje aquí que también se le está dando a la inversión privada y sobre todo a la inversión minera, Natalia, que resulta mucho más adecuado. Es decir, no se trata de decir viva la minería, sino yo sé tratar con la minería, porque incluso con Sauder he tenido conflicto, le hice una marcha, pero le saqué ventaja económica para que pudieran invertir en las escuelas de Moquegua. Y en todo caso tiene y sabe cómo tratar. No, y en todo caso ojalá, además de la experiencia que tuvo en el Ministerio de Transportes, que no fue buena, porque ahí tuvo marchas y contramarchas, ¿no? Sí. Tienes que haber aprendido, pues, ¿no?, evidentemente. Como tú dijiste en un momento, que no le impongan agendas de repente, ¿no? Claro. Porque a mí siempre me ha llamado la atención de que he creído que Chinchero no era obra
ni siquiera algo que él había trabajado Eso directamente, queda- sino que claro. No entre tenía Fernando ganas de Zavala y Queda el claro. señor Kuczynski algo tenían que ver ahí directamente. Pero en fin, es un tema incluso que en materia fiscal el Ministerio Público ya lo exoneró. Es decir, ya él no tiene ninguna imputación, por lo menos en uno de los casos de Chinchero, y por lo tanto está libre de polvo y paja en eso. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar para hablar de Pedro Pablo Kuczynski y los problemas que tiene por el impedimento de salidas que le han dictado por 18 meses y el allanamiento a sus viviendas que se produjo también durante el fin de semana. El Perú pide un gran cambio para eliminar la pobreza. Para mejorar y dar más educación. Para dar igualdad de oportunidades a todos. El Perú pide un gran cambio para acabar con la corrupción. Para defender los derechos de las mujeres. Un gran cambio para que millones de peruanos tengan trabajo digno. PPK sabe cómo hacerlo. PPK sabe cómo hacerlo. Sabe cómo hacerlo. Yo confío en PPK. 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 Yo confío en que juntos haremos el gran cambio. Campaña del 2011. Qué buen video. Parece de un mundo paralelo, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, le creyeron, pues. Entendemos. Bueno, mucha Sí, gente creyó, si no, no habría ganado las elecciones. Así es. No mucha. No, sí. No, la diferencia no fue mucha, pero para llegar a la segunda Bueno, vuelta y para ganarla. pasar a la segunda vuelta, Claro. sí, pues, pero no. Bueno, pero la verdad es que diríamos que las gestiones de PPK en el Ejecutivo, antes de presidente, evidentemente, Las que estaban a la vista, las que digamos. estaban a la vista, exactamente, ¿no? Las que Sí. estaban a la vista, eran auspiciosas, ¿no? O sea, había sido un buen ministro de Economía y había sido un buen presidente del Consejo de Ministros. Eso es lo que sabíamos, ¿no? Eso pensábamos. Yo digo, ¿quién ha dirigido el país en la época de Toledo? Porque todo el mundo decía que era PPK el que había hecho todo. Pero ahora que lo hemos visto al señor de presidente, ¿quién tenía a su cargo el país en esa época? Esos 5 años, digo yo, no sé. ¿Cómo salió adelante? Yo no quiero perder de perspectiva algo que, no porque esté presente, escribió Mario en su última columna en Somos, pero yo creo que PPK debió pensar muy seriamente ya el año 2016 si postulaba a la presidencia de la República, conociendo todos los vínculos que le iban a escanear, porque es evidente que alguien cuando más público se vuelve, está más sujeto al escrutinio público, todas estas vinculaciones que tenían Westfield Capital y First Capital con Odebrecht, porque había saltado ya el Era obvio que escándalo. iba a salir, sí. Entonces, su persistencia, ahí donde quizás, no sé, pues ya tienen que decirlo los especialistas que estudian la personalidad humana, ¿no? Pero PPK cruzó una línea de amoralidad absoluta, de no saber, porque todos tenemos entendido que hasta el final trataba de persuadir a su ministro de decir, yo no he hecho nada malo, Claro. no existe ningún delito, yo no sabía, yo le encargué a Sepúlveda todo, pero cobraba, como se ha demostrado, de la plata que Sepúlveda gestionaba con decisiones públicas que tomaba el señor Pedro Pablo Y Kuczynski. nos hemos enterado de lo que ha dicho Sepúlveda por boca del Exactamente. fiscal Hamilton Castro el fin de semana. Y si no, no sabíamos absolutamente nada. Entonces, yo creo que ahí va a venir todavía algo peor y quizás más dramático para PPK, que es todo el estudio anterior de todas sus gestiones, ¿no? Como ministro de Energía y Minas. Ya se había hablado acerca del tema de la decisión que tomó en el año 68, siendo muy joven y miembro del equipo directivo del Banco Central de Reserva, cuando autoriza el pago a la IPC, que el gobierno no lo había determinado. Se decían todas estas cosas de PPK Claro. hace muchos años, pero no se le daba crédito a esas denuncias, ¿no es cierto? O se pasó por alto, no se le quiso, pero así yo es. creo que él no ha tenido jamás una cosa clara, y ahí es donde destruye, ese es el segundo comentario que hago, la imagen de la tecnocracia, que no tenía por qué haber sido destruida, pero hay una tecnocracia que se experimenta mucho en el sector privado y que cuando llega al sector público lo único que está pensando es cómo me preservo luego que yo abandone el puesto público para mantenerme en el sector privado y crea condiciones y un vínculo, ¿no?, de decisiones públicas que tienen que ver con el futuro de estas personas que las toman. Entonces yo creo que ahí ha entrado, en ese terreno pantanoso ha entrado Pedro Pablo Kuczynski sin percatarse, reitero, él mismo, por una línea de amoralidad, de saber si exactamente estaba haciendo bien o mal, ¿no es cierto? Pero mira, PPK fue candidato el año 2011. Sí. O sea que, evidentemente, quien es candidato es sujeto pues, a todo tipo de revisión y, Claro. ¿no? y ninguna de estas denuncias había salido, ¿no?
Es que no había estallado Lavallato, pues. No, pero pero está bien, pero fue un candidato, tampoco había estallado en el 2016. Sí, claro, es por eso que hacemos porque los mismos tendría que claro, tenía que saberlo antes de pero fíjense, y yo complementando un poco lo que decía César, ¿no? Yo creo que después del desastre económico del Perú de los fines de los 80, ¿no? Se instala en el Ministerio de Economía un equipo técnico al cual los peruanos les damos toda la fe y toda la esperanza y toda la confianza, ¿no? Y diríamos que los políticos se subordinan inclusive a esa visión técnica, fruto claramente del desastre que había sido los resultados económicos de fines de los 80, ¿no? Bueno, y ese equipo es el que hasta el día de hoy ha estado funcionando. Pero claro, una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón. Exacto. ¿No? Ya cuando a ti te corresponde, no es igual el que maneja pues en una ruta pistera que el que hace el rally, ¿cómo se llama? París-Dakar, ¿no? Cuidado. Claro. Entonces, eso es lo que ha pasado. Una cosa es con guitarra, otra cosa es con cajón, una cosa es con flautita y otra cosa es con trombón también, porque más o menos es lo que se aplicaría en esta circunstancia. Por eso fue, ¿no? Una cosa es con vaca y otra con jamón. Claro. Pero, no sé, señor Pablo Kuczynski, ahora, ¿no es cierto?, a la luz de los hechos, nunca ha reflexionado, nunca ha pensado qué podría pasar más adelante, nunca pensaba en el día siguiente o en 3 días. A mí lo que me ha sorprendido es un hombre que está en el tema público hace tantos años, que haya reaccionado o actuado tan mal desde la óptica política frente a las denuncias que han ocurrido. Porque fíjate, inclusive, conociendo lo que ya hoy día se conoce, su reacción en diciembre, cuando vino el primer pedido de vacancia, si hubiera sido distinta, hoy estaríamos en otro escenario. Así es. O sea, bueno, pues, si ya estaba el hilo de la madeja agarrado, ¿no? Entonces, y su negativa de concurrir a la comisión, de hacerla larga, de poner paréntesis, puntos y comas, o sea, no aclarar las cosas en forma, diríamos, clara, directa, firme. A mí el ir cambiando posiciones de ideas, un día negar además con énfasis una relación que sabía que iba a salir. Entonces, eso es lo que yo no entiendo, ¿no? O sea, además las respuestas adelantadas que dio la comisión Lavallato, sin que nadie le preguntara, y él negaba 200.000 veces. No, además a la comisión le hizo una respuesta que creo que era de 8 páginas, ¿no? Claro. Y esa amargura que tuvo con el informe de la Unidad de Inteligencia Financiera también, que llegó incluso hasta la amenaza de destitución del titular de la UIF también, ¿no? Cuando el señor, como bien lo aclaró en su momento Sergio Espinosa, creo que es, ¿no? Había señalado, oiga, este es un informe crudo y duro, no emite juicio de valor, no le estamos imputando nada, pero aquí están clarísimas todas las transferencias que a través del Banco de Crédito se había hecho a las cuentas particulares del señor Kuczynski, exactamente por las operaciones que había realizado. No, el cuestionamiento de ese informe era, no, es que habla de la etapa 2 de la Irsa Norte, y no había etapa 2 sino la Irsa Sur. Sí, exacto. Era cosa menor, el tema no era ese, pues, ¿no? El tema era los depósitos, los giros, transferencias. Ese era ¿En qué época? Tema. Así es. Ahora, también uno mira hacia atrás estos, ¿cuántos han sido? 20 meses más o menos, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ¿se acuerdan de Moreno? Ahora, el caso Moreno hoy se ve distinto, ¿no? En ese momento era como que, ay, pobre PPK, ¿no? De repente se dejó llevar, rodeado, ¿no? De pícaros. Yo pensé que decir... pero dijo ha renunciado por exceso de trabajo. Exacto. Sí, también si uno recopila la cantidad de veces en que ha metido la pata diciendo cosas de protegerlo, claro. Entonces tú ya dices que lo hizo por metida de pata o porque quería tapar algo, ¿no? ¿Y se acuerdan ustedes de esas imágenes haciendo gimnasia? No, eso le duró 15 días, pues, ¿no? Sí. Pero todo eso pues contribuyó, y esos bailes, ¿no? Que a donde iba realizaba. Bueno, pero ahora el Poder Judicial ha dispuesto 18 meses de impedimento de salida para él, y además esto fue casi inmediatamente después a que se interviniesen o se produjeran allanamientos a sus casas en San Isidro
y en Cieneguilla. Esto tiene que haber sido realmente un episodio amargo para una persona que acaba de dejar la presidencia y le allanan la... No, es que ha sido muy de golpe. O sea, nos pareció de golpe el caso de Ollantumala. Fue... Y pasaron meses. Así es, pero este ha sido de un día para otro casi, ¿no? Pero vemos ahí pues un doble rasero, ¿no? Porque fíjate la rapidez en el caso de... Yo critiqué lo de Humala y por tanto también considero que a veces nos pasamos de la línea. ¿Con el impedimento de salida? No con el impedimento de salida, ¿no? Diríamos que las formas, ¿no? Y sin embargo, fíjese el caso Toledo, ¿no? El caso Toledo ha sido diríamos, extensión de los plazos al infinito, porque el caso Ecoteva se conoce hace más de 4 años, ¿no? 4 o 5 años. Y sin embargo... Y con certezas muy grandes, ¿no? Que ya vinculaban a Toledo y los cambios de versión que él daba, que eran pues prácticamente una cosa pues evidente de culpabilidad, ¿no? El allanamiento a mí me ha parecido, y celebro que por lo menos parte de los voceros políticos de las distintas fuerzas hayan condenado el hecho en las formas, ¿no? Porque creo que habla mejor incluso de esta clase política, sabiendo que en la línea histórica del Perú el ensañamiento contra el adversario, contra el árbol caído, siempre ha sido tremendo. Y yo me inscribo también en esa línea porque de verdad a mí me impactó negativamente la forma y la aparatosidad con que se ha realizado el allanamiento. Yo no tengo claro qué cosa habrán hallado los señores fiscales, si hay documentación importante, además, relevante sobre los casos que se le imputa a PPK. Sí, es difícil que tú en un allanamiento encuentres algo muy relevante, ¿no? O sea, es bien difícil. Claro, y tiene que ser encontrarle algo que avale todo lo que es la hipótesis fiscal. Por ejemplo, en el caso de Yoshiyama, que ya la han encontrado. Un cajón, fíjate el caso de Yoshiyama, se ha encontrado un cajón que tiene un título y está vacío. ¿Y eso va a ser poner en contra? O sea, un cajón vacío. O sea, se presume que tiene que haber ahí una prueba que presumo que va a ser de determinada forma. No puede. Bueno, luego la documentación se encontró al costado, es lo que el señor... la defensa y el señor Yoshiyama dijo, además. CFU también. Claro, ¿no? Sí, pero, o sea, a mí me parece... y otra cuestión que tenemos también que tocar, ¿no? Porque todas estas diligencias, los abogados, que somos una parte activa en este tipo de circunstancias, estamos prohibidos de declarar y dar opiniones sobre o contar lo ocurrido. Y sin embargo lo vemos en la televisión permanentemente. Eso creo que también diríamos que hay que poner un coto y sancionar drásticamente ese tipo de vulneraciones a la dignidad, a la intimidad y a los derechos de la persona. Y también me parece mal que la Fiscalía o el Poder Judicial comience por vía Twitter o por vía diríamos comunicados a anunciar cosas como si fuéramos, sacaríamos conejos de la manga. Chistera, sí. Claro, porque simplemente ahí se afecta la dignidad de la persona. En el fondo es una suerte, diríamos, de conclusión adelantada de que eres una suerte de delincuente. Y después, ¿quién te limpia? ¿Quién te limpia? Entonces hay que tener más cuidado en esas cosas. Y el señor Nakazaki, que ya ahora podemos decir que es el abogado de los presidentes, ¿no? Pasó por todos. Los presidentes con poca fortuna bajo el auspicio de Humala, Fujimori y ahora Kuczynski. Así es. Ahora, pues nos escriben desde Arequipa, que nos está hablando la señora Yamila Osorio. Tengo que decir lo que acá un arequipeño le está diciendo. Dice, variante Uchumayo, me pone una fotografía, me dice, variante Uchumayo, mega obra que de nunca acabar. El contrato se descubrió en el 2015. En septiembre de 2016 recién se iniciaron los trabajos y en el 2017 la gobernadora anula el contrato. A la fecha sigue inconclusa. ¿Esa es una buena gestión? Me preguntan. ¿Está bien? No, pero bueno, cuando... que lo pongamos, claro. ¿Cierto? Acá está. Me imagino que también deben vivir las decaídas. Ninguno de nosotros acá vive en Arequipa y tienen toda la razón algunos arequipeños, pero cuando uno comenta, yo le digo solamente una experiencia. Yo no soy ni amigo de la señora Yamila Osorio, la he tratado creo una sola vez en mi vida y solamente cuento la experiencia y la pongo sobre la mesa de haber conversado, porque para eso somos los periodistas, conversamos. Probablemente tenga razón este televidente, este oyente o la persona que está escribiendo, y la señora Yamila Osorio habrá que investigarlo, no sé si habrá una buena gestión. Yo hablo
del reconocimiento que le da un buen sector de arequipeños a su tarea y a su gestión. No, y es evidente lo que yo la percepción De es... modo que sea unánime. Yo no, entonces, por claro. supuesto, no puede tener unanimidad y hay personas que seguramente estarán objetando a la señora Osorio con pruebas y con elementos que No, muy y, bien frente, los y, pueden frente, y exponer. diríamos que frente al promedio regional está en el tercio superior de eficiencia, ¿no? Ah, claro, siendo Entonces, bueno. también hay que... También puede una foto tuya con algunos de tus amigos. Ah, esa es la Con que Magali, siempre con circula, Magali. con Magali. Mándale porque- saludos a Magali. Porque está el Somos señor competencia. Fernando, está el señor Serra ahí al fondo. Es que realmente es impresionante cómo la gente trata de buscar ligazones, ¿no? Estamos ahí con Luis González Posada, Magali Medina. Que fue quien convocó la reunión, creo. Y al ¿no? fondo era el señor Sí. Diego Uceda, que es un conocido amigo nuestro que aparece en la foto, que invita a 250 personas. Pero no el, todos señor, van, el señor de A mí me Odebrecht... invitaron, ¿ah? Bueno, y porque no te invitan, no, eso no quiere decir que uno pueda Así, ir. a mí ¿no? me invitan, pero no voy. Mauricio Müller también. Entonces esta foto ha estado circulando Está con Putin. permanentemente, como si De fuera una carta, prueba. ¿no? Sí. Estamos acochambados con Odebrecht porque el señor Serra aparece al fondo de la foto, incluso ni siquiera se le ven solamente los ojos. Bueno, Se estaba Ahí no hay escondiendo. así es la vida, pues. la que más destaca es Magali. Y el señor, pues. no, y el señor Serra era una Está persona, bien. como lo dijo Víctor Andrés García de la Onde, era el diplomático de Odebrecht. Evidentemente algunos lo hemos conocido, hay un montón de veces que ha ido a montones de reuniones y en fin. Pero así es la vida. Está ¿Qué bien. hacemos? ¿Cómo ha dicho el señor Castañeda Alonso que hay que imprimirle más velocidad al señor Martín Vizcarra? Qué gracioso. Está bien, bueno. Bien, quien va a tener que declarar en la fiscalía también es Kenji Fujimori, pero eso lo vamos a ver después no, de la pausa. es otra historia, Es pero una historia distinta, sí. deliciosa. Vamos a una pausa y volvemos con eso. Muy bien, ayer Kenji Fujimori divulgó un mensaje, apareció en 2 canales de televisión, pero creo que también en las redes, En redes sociales. donde Los- decía, bueno, por fin aludía a toda esta circunstancia de los videos y los audios que se han conocido, pero además deslizó algo que se había adelantado en las redes también días antes, la posibilidad de ser testigo en algo que no dejó claro él qué cosa podría hacer y que iba a demostrar quiénes eran los corruptos. Creo que podemos conocer un poco de ese video y luego vamos a comentar porque ha tenido consecuencias relacionadas con la fiscalía también. Estos últimos días han sido muy duros para mí. Lo único que les puedo decir es que no soy ni frío ni distante, y mucho menos un corrupto. Este golpe bajo ha afectado a mi madre, a mi padre y a los peruanos que confían en mí. Esto no se trata de una lucha contra la corrupción, sino de una lucha por el poder. El Perú no merece esto. Estos últimos días han sido a todas las investigaciones. Seré testigo en los casos que sea necesario y demostraré quiénes son los corruptos. Lamento y rechazo el operativo delincuencial para incriminarme. El vergonzoso ejercicio ilegal de reglaje, la grabación y la extorsión han llegado a todos los niveles de la política hasta remover del cargo al presidente de la República y desaforar a congresistas para recuperar a cualquier costo la mayoría absoluta del Congreso. En la única reunión con el congresista Mamani, la conversación giró principalmente en torno a la repartija de obras desde la Comisión de Presupuesto. El video ha sido editado maliciosamente. La comisión asigna presupuestos arbitrariamente y lo viene haciendo en los últimos 2 años. Se ha repartido obras por el valor de 5 millones de soles a cada parlamentario de Fuerza Popular con su lista de proyectos en mano. Si esta es una práctica común en la comisión y no es un delito, entonces me pregunto, ¿de qué se me acusa? Me someto a todas las investigaciones. Bueno, hay que desmenuzar este videito. Sí, bueno, pero uno pensaría que en esencia de lo que tenía que hablar es de cuál fue su participación en esta evidente negociación de votos, ¿no es cierto? Para él no ha habido negociación. Para él no había negociación. Claro.
que ha habido ahí, lo han Y sembrado. Francis, ¿qué te preocupa que la Fiscalía, si vas a tener al gobierno de tu lado, al gobierno de tu lado, dice, ¿no? Sí, Al si Ejecutivo, vas a ¿no? estar con el Sí. gobierno. Así es, así es. ¿Qué, qué quieres para tu región? Obras, progreso. Dice cosas que, digamos, merecen explicación y no decir que no es frívolo ni distante, que son maneras de señalar a la hermana, por supuesto, ¿no? Pero al decir esto de yo seré testigo en los casos que haga falta y demostraré quiénes son los verdaderos corruptos, parece que dio pie a que la Fiscalía, en particular el fiscal José Domingo Pérez, lo haya citado en calidad de testigo para el viernes 6, para que hable en el contexto de la investigación sobre el presunto delito de lavado de activos, sobre los presuntos aportes que se recibieron para la campaña del fujimorismo en el 2011, ¿no? A ver, y ahora, recién ahora, se le ha ocurrido, Claro. o ha recordado todo lo que ha sucedido durante todos esos Porque años. si hubiera sabido de eso, habría renunciado mucho antes O en a ese la momento de organización, repente no le parecía tan grave, Sí. no le parecía tan corrupto, o veía pero creía que era otra Bueno, vamos a cosa. ver qué declara, ¿no? Se lo A mí confrontará. me gustaría con- que Natal le pueda explicar, A ver. con la especialización que tiene, Pero no soy el penalista. tema de testigo protegido. No, es que ha habido confusión. Hasta los colegas a veces maltratan un poco la figura porque creen que Kenji se ha ofrecido como un Colaborador eficaz, sí. Delator premiado. Sí. Y existe justamente en materia penal la definición de lo que es un testigo protegido. Sería bueno que le expliques. No, al bueno, yo público. no soy penalista, ¿no? Pero evidentemente, en el caso de él, siendo una persona, diríamos, tan notoria, no es una versión que tú puedas, diríamos, guardar, diríamos, en reserva para utilizar, y lo que diga Kenji Fujimori, no me cabe la menor duda que será público inmediatamente. Y tendrá que acreditarlo, o sea, tampoco es que la versión que él diga colaborará, podrá decir, sí, yo sé que he escuchado que lo que decía Barata era verdad, pongámoslo en ese supuesto, ¿no? Claro. ¿No? Pero nadie puede negar que la declaración de él en estas circunstancias no es la de un testigo, pues diríamos, objetivo, neutro, que ha percibido un hecho y que inmediatamente va y lo declara y se pone a derecho. No. Es evidente que en esta declaración hay sangre en el ojo, hay, diríamos, algún tipo de, diríamos, posición motivada por lo ocurrido en esta última semana. Y entonces, sí, su declaración como testigo se le escuchará, pero diríamos que no es determinante, ¿no? Salvo que apruebe otro tipo de pruebas. Según decía el doctor Luis Lamas Puccio, acogerse a la condición de testigo protegido efectivamente significa parte de lo que Natalia está explicando. No es una persona que puede ser un colaborador eficaz porque no se involucra en el delito. O sea, Claro, la comisión del delito, él no es un promotor del mismo. Sí, pero atestigua situaciones comprometedoras para lo que ha hecho su hermana con aparentemente la plata de Odebrecht que la debe haber sí, pero estamos recibido. hablando, pero fíjate, César, ¿no? Sin entrar, pero fíjate, él ha sido candidato al Parlamento por ese grupo político. Lo que se está diciendo es, este partido ha recibido estos dineros no declarados, que los ha lavado. Todavía no lo ha dicho, ¿no? Ha insinuado que tiene algo que decir al respecto. Esa es la tesis de la Fiscalía, yo Sí, no digo claro, que... ¿no? sí. Claro. Ok, esa es la tesis de la Fiscalía. Bueno, él ha sido parte de ese partido político, candidato a ese partido político, elegido ese partido, hermano, y que diga, no, yo fui alguien que pasó por acá y creo que vi... No, pues, esa versión tampoco es cierta. O sea, son los hechos, tu participación, la que te coloca en una situación determinada. No es que yo diga, no, ahora yo quiero ser testigo protegido. No, oiga, señor, usted sabía todo esto. Claro, Usted parte de todo eso, esto. ¿y Entonces, usted cómo no me venga a hace? usted a decir... Entonces, yo diría que estoy hablando desde la tesis de la Fiscalía. Pero Correcto, tenía ¿no es cierto? cargos, además, Kenji Ahora, Fujimori en la evidentemente, Fuerza Popular. el fiscal que esté en la onda de querer formalizar la denuncia, de querer tener pruebas, todo aquel que levante el dedo lo va a convocar. Pero ahora, de aquí a que su versión, lo que él diga, sea determinante o sea concluyente, yo diría que habrá que ver lo que aporta. Claro. Su sola palabra no es, pues, diríamos, prueba plena, ¿no?
Pero es una declaración que suena políticamente y aparte el foco de la No, atención evidentemente, pública de lo que más incómodo le puede no, resultar en evidentemente este momento, es una ¿no? suerte de muera Sansón y los filisteos, Sí. evidentemente, ¿no? Sin lugar a duda que afecta, eso no cabe la menor duda, ¿no? Claro, porque por lo menos entendía la actitud de Kenji Fujimori inicialmente cuando se aproxima al gobierno de Pedro Pablo Kuczynski como el objetivo de lograr la liberación de su padre. Ya obtenido esto, él ya no traza un objetivo en relación a este tema. Para mí ha hecho dos cosas impresionantes y deleznables, ¿no? Primero, confundir a la opinión pública diciendo que pretendía constituir un partido político yéndose a la OMPE a sacar el kit para crear este cambio 2021, que como todos sabemos se produce justo en la víspera de la revelación de los mamanivideos, keikovideos o kenjivideos, como se llame, ¿no es cierto? Y lo segundo es esto, donde él ya no traduce ningún objetivo más que lo que señala Natalia Primo, es decir, destrozar a la hermana, ya es su, ¿no es cierto?, su lucha política. Y eso me parece absolutamente deleznable, deplorable además, porque no hemos visto, por lo menos que yo recuerde en la escena nacional, en la historia, el enfrentamiento de dos hermanos a estos niveles de verdad terribles, ¿no? Y profundo distanciamiento, donde además el tercer elemento es que ya su padre Alberto no cumple ningún rol arbitral. Bueno, no Antauro, los puede Antauro sentar, orienta ¿no? un poco, ¿no? También. Sí, No, pero tienes eso razón. es peor. No a ese... Claro, pero- no a ese nivel. No, lo que pasa es que en el Cosas caso que Uno le en la, decía pero Antauro uno en la de- cárcel y sí, el otro pues sí. en la presidencia, y por lo menos Ollanta ahí guardó bastante la distancia y la dignidad misma de la Decoro, presidencia de la sí. República, el no involucrarse en un debate Sí. contra su hermano ni respecto a su hermano. Sí. Yo creo que ahí, por lo menos Humala sí actuó bastante ¿Y qué bien. va a pesar más en la opinión pública? Una Keiko Fujimori que no se casa con nadie, política y no importa el padre, y ella dijo que no lo iba a sacar, ¿no es cierto? No importa que sea su hermano, pero la disciplina del partido, no importa que sea su hermano y lo podrían hasta desaforar, o, y es, digamos, como algo positivo, o una persona fría, calculadora, fría y distante, como decía Barata. ¿Qué es lo que puede pesar más? Digo, porque acá somos absolutamente emocionales los peruanos, ¿no? Ah, mejor esto, mejor el otro. Yo he escuchado durante el fin de semana hasta pobre el chinito, ¿no? Pobrecito, ¿no? El chiquito, el menor de los hermanos. Pero yo diría que más allá de ¿Qué? lo que, mira Verónica, más allá de lo que puede la opinión pública pensar o sentir, está como tú debes actuar de manera correcta, ¿no? O sea, frente a los hechos ocurridos. No, ya sabemos tú para qué lado estás, entonces. No, es un hecho objetivo. No, tío, por o sea, no es un hecho, pero la no, es gente un hecho objetivo. Pues, puede pensar otras cosas. Frente a un, no, pues, pero es que, perdona, tú no puedes decir, no, han ocurrido esos hechos gravísimos que están reflejados en estos videos, y yo frente a eso miro para el techo porque es mi hermano. Eso no podría ser aceptado. O sea, evidentemente, cuando uno está en un cargo, aspira a un cargo público, y aspira, inclusive en el caso de ella, a ser presidenta, ella no puede condicionar sus pasos a una relación familiar o cercana. Ella tiene que actuar como corresponde actuar. Y eso no es ser fujimorista, no, eso es actuar correctamente, ¿no? Porque si no estaríamos pues en la componenda y en el arreglo bajo la mesa y en el simplemente a mis amigos todo y a mis enemigos la ley. Claro. Y eso no puede ser la cultura que los peruanos estemos creando. O sea, tampoco creemos pues una situación pues diríamos de excesiva conflictividad. Ojalá que el mensaje del presidente Vizcarra de buscar una suerte de reconciliación de todos los peruanos. Que a propósito de eso calme, no se quiere referir al tema ni de PPK ni de nada, ¿no? O sea, como que ha tomado una distancia también. Y hace bien. Y hace muy bien. Y hace muy bien. O sea, La sigue justicia siendo un tiene que balance operar positivo para Keiko Exacto. Fujimori todo esto. Es lo que usted No, cree. yo no sé si es positivo, es lo que, o sea, yo, porque tu pregunta ha sido, ¿cómo la opinión pública lo tomará? La verdad Sí. es que yo creo que cuando tú estás frente a ciertos hechos, esa medición de cómo lo tomará la opinión pública debe quedar a un costado. Es cómo debes tú actuar correctamente. Esa debe ser tu línea. No sé si ella haga eso siendo política. No creo, ¿ah? Ojalá, porque ojalá que los políticos lo hagan, porque es lo que corresponde. Bueno, ya lo hizo en cualquier caso. No, ya lo en hizo, este ya caso ya está. cruzó el Rubicón Así hace es, rato. ya está. O sea, ya Sí. asume las consecuencias Por supuesto. positivas o negativas. De lo que venga. Así es. Así es. Pero, digamos, en el balance Keiko-Kenji, en este escenario Keiko ha ganado. Sin duda. Sí, Sin aunque duda. muchas personas Claro. están interesados en no reconocérselo. Sí.
muy No, buena. también se ha desgastado en el camino. El enfoque de Eso sin Fernando duda. Pelusi en ese sentido es muy bueno. El anti-fujimorismo se ha convertido ahora en un anti-keikismo. Totalmente. Básicamente, y todo lo que opere contra Keiko Fujimori, entonces hay que aplaudirlo, porque no importa que Por el el solo hermano hecho que es contra ella. que es el tema contra ella. Bueno, así están las cartas echadas sobre Así la es. mesa, ¿no? Y cuando escuchemos a personas hablar en ese sentido, es que están operando políticamente contra Keiko Fujimori. No hay vuelta que darle. Es así, me parece. Vamos a escuchar al congresista Miguel Torres, una persona muy cercana además a Kenji Fujimori. Estudió con él en el Estudiaron en el colegio colegio. La Recoleta. Y además él entró a la política un poco llevado por Kenji Fujimori. Vamos a escuchar. Tenemos todas declaraciones de él. Ser a Kenji también era un objetivo de supervivencia de ustedes. A ver, si el señor Fujimori, si Kenji tenía algún problema con nuestra bancada, ese era un tema de él. Ese era un problema de él. ¿Pero cómo? Estaba carcomiendo los cimientos de Fuerza Popular, Bueno, llevándose a todos los... Y lo estaba haciendo pues de manera indebida. todos los disidentes. Se lo estaba haciendo de manera indebida. Yo lamento, yo lo he comentado en más de una oportunidad, Kenji es mi amigo. A mí me da muchísima pena de que haya escuchado estos terribles consejos que lo han llevado a situaciones verdaderamente lamentables. Los está amenazando No, y prácticamente está diciendo que él sabe algo, que se lo va a contar prácticamente como colaborador eficaz a los fiscales. Enrique, que le cuente lo que quiera. En realidad, Kenji, a mí me da muchísima pena, te reitero, me da mucha pena que mi amigo esté escuchando malos consejos, que se haya rodeado de personas que lo cuente. O sea, lo único que sí le aconsejaría, con todo el cariño del mundo, es que tengan cuidado. Porque también decir mentiras o inventar algunos elementos ya también podría calificar como otro delito, ¿no? De obstrucción a la ¿Pero justicia. él no podría saber cosas que usted no sabe? Por eso te digo, si quiere contarlo, que lo cuente, pero espero, honestamente, que sean cosas verdaderas, cosas reales, que no sean invenciones, porque lo peor que podría sucederle es que se aumente un ilícito penal adicional a la lista que hoy penosamente tiene. Hemos recibido... Hay una amenaza, ¿no? ¿Cómo? Hace bien Miguel Torres en pedirle cuidado, ¿no? Me imagino en términos jurídicos, judiciales, a Kenji Fujimori, porque como todos sabemos y hemos comentado, él está actuando con el ojo cargado, con cierta precipitación, y a lo mejor puede más bien complicarse su propia situación cuando él más bien quiere pasar a la ofensiva, ¿no? Tendría que su versión venía acreditada de algún tipo de elementos de probanza adicionales, ¿no? O sea, yo diría que la actual circunstancia, su sola palabra, para mí no es suficiente, ¿no? De acuerdo. ¿Pero qué le parece estas recomendaciones del señor Miki Torres a su amigo de carpeta? Bueno, no, la verdad que no las he escuchado porque yo recién llegué de viaje, ¿no? Pero en fin, de cada quien tiene su estilo. El estilo es el hombre, como dice el dicho. Está muy bien. No nos queda más tiempo. Lamentablemente no hemos podido hablar sobre Pero me sumo a lo que está pidiendo la mayoría de personas, porque es verdad. Ha pasado mucho tiempo y lo que reclama el presidente Ollanta me parece absolutamente correcto y justo. Más allá de cómo siga el proceso judicial y las imputaciones. La prisión preventiva no se sostiene. La prisión preventiva creo que no se sostiene. Estamos haciendo una suerte después de prisión del espectáculo. Sí, exactamente. Lo mencionó en un artículo Fernando de la Flor. Como en el 2000, ¿no? Más o menos. Bueno, ya no nos queda más tiempo, pero hay que hacer memoria. No, es que la prisión preventiva no puede ser para eso. No, está bien, estoy de acuerdo, pero digamos, estamos más o menos en esa época. Cuando todos somos unos bebitos. No, pero en el 2000 encontramos gente con billete encima de la mesa. No, Cuidado. también. Bueno, para el final hemos dejado un tema que tiene para rato. Tenemos que irnos porque empieza primero a las 8. Así, lo dejamos pendiente. Muchas gracias a nuestros invitados. Nos vemos mañana.